Que en esta mañana vamos al libro de Romanos, el capítulo 1 y el versículo 18, y estudiar conjuntamente cuál es la raíz del pecado que ha llevado a la situación deplorable de la condición espiritual del ser humano. Romanos capítulo 1, 18. Dice, porque la ira de Dios, ¿lo tienen, verdad? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, que nos dice que detienen con injusticia la verdad. Desde aquí ya empezamos mal, ya empezamos mal. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice, hermanos? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre es el causante de todo esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿No? Qué fácil, cambiaron la divinidad de Dios por animales, por cuadrúpedos, lo que nos dice, por criaturas. Ahora, estos textos y los que vamos a leer describen mejor que cualquier otro texto el cuadro de la humanidad, tanto en los días de Pablo, en el tiempo de Pablo, porque nos está escribiendo esto, como la sociedad de nuestros días. No me digan que tampoco esto encontramos ahora en la sociedad nuestra, ¿no? Que el hombre se ha entenebrecido en su necio corazón, pensando que en su razonamiento, que diciendo que la ciencia, ignorando a Dios y todo eso, pero lo vemos que siempre ha pasado eso. Y Romanos 1, 26 seguimos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar a nuestro Señor. Amado Dios, Rey de Gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos quieres hablar en esta mañana y transmitir a nosotros acerca de esta situación deplorable de la sociedad, espiritualmente hablando, Señor, cada vez más lejos de ti. Un corazón más lejos de ti es solamente caos, Señor. Es caos. Y así vemos esta sociedad que te ha puesto a un lado, Señor, pensando que son autosuficientes, cuando vemos que todo es tuyo, Señor.
Y lastimosamente hemos caído en la trampa de Satanás. Y así está el corazón del hombre, desviado, descarriado y viviendo y haciendo lo que le da la gana. Señor, permítenos entender tu palabra para vivir como dice tus escrituras y volvernos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para no pecar en contra de ti. Porque, Señor, si no salimos de esto, esto va de mal en peor, Señor. Ayúdanos cada día a obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Una lista muy grande de pecados. ¿Sabe cuántos pecados nombra aquí, hermanos? ¿Sabe cuántos pecados nombra el apóstol Pablo? Habla de 36. 36 pecados habla. Empezando en el versículo 18 con la impiedad. Dice, empieza la impiedad, la injusticia, el no glorificar a Dios, no darle gracias al Señor. No dale gracias al Señor. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Todos los días. Amén. Todos los días. Amén. Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Aparte de ir al aseo. Agradecer por un día más de vida. Agradecerle al Señor y decirle gracias, Señor, porque hemos permitido abrir Amén. nuestros ojos. ¿No? Y dice aquí, miren lo que dice, cómo empieza con la impiedad, la injusticia, no glorificar a Dios, no darle gracias, envanecimiento, presunción, profesando ser sabios, se hicieron necios. Luego habla de idolatría, forma de hombres, que nos dice reptiles, cuadrúpedos, quitaron la imagen, quitaron lo que la divinidad de Dios y empezaron a adorar a imágenes, cuadrúpedos, animales, nos dice, no, porque es más fácil adorar a una imagen que adorar al verdadero Dios. Porque la imagen, ¿qué le va a decir a usted? ¿Qué le va a decir la imagen a usted? ¿Qué le va a decir? ¿Le va a decirlo si está pecando? ¿Le va a decir, cambia tu vida porque estás pecando? No. Una imagen no le va a decir absolutamente nada. Como esperando solamente que le caiga en la cabeza, como ha pasado cuando van con ellos. Solamente no. No ve, hermanos, ni siquiera en Semana Santa se quejaban que no podían sacar a sus imágenes porque llovía y se les iba a derretir. Y estaban llorando. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice, es un libro apócrifo y habla de las imágenes. Y dice que vienen las palomas y hacen sus necesidades encima de las imágenes. Y no se pueden limpiar, ahí siguen llenas de estiércol de las palomas. Y no se pueden limpiar. Y Salmos, ¿qué dice Salmos? Asimismo son todos los que se postran, le adoran o le siguen a estas imágenes. Igual que ellas, no ven, no sienten. Por eso les adoran. Como no ven, no sienten, entonces no les van a decir nada. ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Qué le van a decir? Y aquí dice así que el hombre, el ser humano cambió Luego dice inmundicia, concupiscencia, lesbianismo, homosexualismo, dejando el uso natural de la mujer, y a partir del 29 habla de fornicación y así sigue una lista hasta completar 36 pecados. 36 pecados, hermanos. Pero lo importante es encontrar la raíz. ¿Dónde se origina? ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es el pecado raíz de todos estos pecados? ¿Dónde es que se origina todo esto? Pablo menciona que el pecado raíz de todos los otros pecados nos dice en el versículo 18. Ahí está, amados hermanos, el pecado raíz. Nos dice que es la impiedad porque es lo primero que se menciona. ¿Cómo empieza el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí empieza, o aquí es el pecado raíz de todo, hermanos, cuando nombra acerca de la impiedad. Pablo explica acerca de este pecado fundamental del cual brotan los otros pecados. Este empieza, pero de aquí brotan todos los demás pecados. ¿En qué consiste? En el hecho de conocer a Dios, saber que Dios existe. No es esto para los ateos, lo aclara, ¿no? Sino para aquellos que saben que Dios existe y no glorificarlo como Dios, ni darle gracias como corresponde, como si Dios no fuese Dios. Esto dice que es la impiedad.
sabiendo que Dios existe, sabiendo que Dios está, y no darle gloria a Dios, no ser agradecido, no reconocerle como si no fuese Dios, nos dice que es el problema, la raíz de todo. ¿Y qué es la impiedad? Impiedad significa sin piedad. La palabra piedad en castellano tiene dos significados. Es sinónimo de misericordia, clemencia, piedad. Y el otro significado es devoción a Dios, respeto a Dios. Algunas versiones la traducen como religión o el honrar a Dios. Entonces, cuando habla aquí de piedad, está diciendo de devoción a Dios, está hablando de respeto a Dios. Y cuando dice impiedad, está diciendo que se acabó el respeto a Dios. Se acabó la devoción a Dios. Quítale a Dios del cuadro del que le pertenece. Sacale a Dios del cuadro. ¿No? Y luego dice, el hombre le saca a Dios del cuadro, le da la espalda, ni le importa, y luego pasa algo y dicen, si Dios fuera bueno, no pasara esto. Qué absurdo, le sacan del cuadro y cuando pasa, ahora sí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero si le habéis sacado del cuadro, le habéis hecho un lado y habéis puesto a otros cuadrúpedos, imagen de hombre, animales habéis puesto para adorarle. Es increíble, ¿no? Y después toda la culpa es de Dios, toda la culpa es de Dios. Pero vemos que es el origen de todo, es de impiedad, y es en el corazón del hombre donde todo se origina. Lamentablemente esa es la ignorancia del hombre, ser humano. Lo dice, ¿no? Necios en su necio corazón, se entenebrecieron en su necio corazón, que no sabe pensar, que no tiene mente. La palabra necio es muy fuerte el significado, hermanos. Una persona que no tiene cerebro, podríamos decir, que no piensa, está diciendo se hicieron necios. Y entonces piedad significa honrar a Dios, reconocer a Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, estamos poniendo nuevamente a Dios donde corresponde. Amén, hermanos. Amén. Cuando hacemos su voluntad, cuando obedecemos, cuando caminamos en sus preceptos como nos dicen las Escrituras, estamos volviendo a poner al Señor nosotros, hermanos, en el lugar que a Él le pertenece. En el lugar donde dice, Señor, tú eres el Rey, tú estás sentado en tu trono y nosotros hacemos tu voluntad. Nosotros hacemos lo que tú nos dices, lo que tenemos que hacer. Cambia la situación, ¿verdad? Y sabemos nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que un día tenemos que dar cuenta, ¿o no es así? Amén. ¿No? Un día tenemos que estar delante de Él en un tribunal, haciendo por lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, lo que hemos hablado, lo bueno y lo malo, todo. Si te ha dicho el Señor, tienes que arreglar tu vida. Tienes que casarte porque estás viviendo en pecado. Tienes que dejarle a esa mujer, eres casado y tu pensamiento está en otra mujer o tu pensamiento está en otro hombre. Tienes que dejar todo eso. Tenemos que hacer todo eso. Si no dice la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Ya está, simplemente. Nosotros hemos sido comprados a un precio de sangre y pertenecemos a otro pueblo. Escogidos por el Señor y nos ha puesto y pertenecemos a otro pueblo. Y ese pueblo, de ahora en adelante, vive y hace la voluntad de ese rey. ¿Cuál es el rey de nuestra vida? Cristo. Nosotros estamos aquí en España, ¿no? ¿Quién es el rey aquí? Felipe. Pero él manda. Felipe No, manda aquí. No. Sí, manda, claro. En cierta manera, sí. Manera. Pero no es un gobierno monárquico. España no es monárquico. No es. Presidente. ¿No? Por ejemplo, ahora para ser presidente, Sí. porque si no, Pedro Sánchez sería ministro y no presidente. Como es, por ejemplo, en Inglaterra. Ahí no hay presidente. No es De presidente. todas maneras tiene una voz muy grande Felipe porque tiene que ir donde él. Pero igual aquí no se hace lo que él dice. Aquí no se hace lo que él dice. No se hace. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para muchos cristianos es la misma manera, la misma situación. Muchos cristianos dicen, Jesucristo es el rey de mi vida, pero igual que Felipe, el cristiano hace lo que quiera. Como Jesucristo no gobierna en su vida, como Jesucristo es el Felipe de su vida, entonces nosotros hacemos lo que queremos. Es así, hermanos. Entonces, miren, la impiedad empieza
en la impiedad en eso es no darle el respeto, no darle la honra a Dios. Pablo sabe que detrás del hecho de no glorificar a Dios, el hombre voluntariamente se ha puesto a sí mismo como Dios. Pablo está diciendo que del hecho de no glorificar a Dios, ¿qué es lo que pasa? El hombre, queriendo, se ha puesto a sí mismo como Dios. Dios es el alfarero, nosotros somos del barro, así dice las Escrituras, ¿verdad? Dios es el alfarero y nosotros ¿qué somos? El barro. Pero en este hecho de la impiedad, de lo que habla el apóstol Pablo, nos está diciendo, el no glorificar a Dios se cambian los papeles. Se cambian los papeles. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve el alfarero y el hombre se hace un Dios según sus deseos. Según el Dios que le conviene. Este Dios quiero que me bendiga. Este Dios quiero que me sane. Este Dios quiero que me salve. Este Dios quiero que me haga millonario. Este Dios quiero. El hombre se convierte en alfarero y forma un Dios según su voluntad, sus deseos. Y esto es idolatría, hermanos. Esto es idolatría. El hombre no acepta a Dios, no se somete a Dios, no lo reconoce, no lo glorifica, sino que hace un Dios según sus propios criterios, sus propios sentimientos y sus propios deseos. Este es el pecado raíz, es anular la infinita diferencia cualitativa que hay entre Dios y el hombre. Esa diferencia que nosotros no le podemos ni siquiera alcanzar, ni siquiera llegar a los pies, hermanos. No le podemos. Es el pecado raíz, original. Es decir, el hombre que va dirigido hacia Dios originalmente, se repliega, se desvía y se vuelve hacia sí mismo, se glorifica a sí mismo, se declara independiente de Dios. Y esta es la raíz. El hombre independiente de Dios. La sociedad está como está, hermanos, porque el hombre mismo ha llevado a estas situaciones. A Israel le dijo, si tú obedecieres mis palabras, mis leyes, mis mandamientos, yo te bendeciré. No te va a faltar nada. Te daré todo. Es más, te voy a llevar, les dijo a Israel, ¿no? Te voy a llevar a un lugar exclusivo solamente para ustedes, donde fluye leche y miel. Les voy a dar todo, pero si les doy todo, ustedes tienen que obedecerme. Tienen que hacer mi voluntad. Les dijo así el Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No lo obedecieron, desobedieron, bueno, al contrario. Desobedecieron todo. Todos desobedecieron. Entonces, ¿es de culpa de Dios o es culpa del hombre? El hombre. ¿De quién es culpa, hermanos? ¿De cómo está el planeta? ¿De quién es culpa? ¿De Dios o del hombre? El hombre es un desorden total. El hombre es caos. Un caos. Cuando el hombre se arrepiente, hermanos, todo cambia. Había una destrucción inminente hacia una nación que se llamaba Nínive. Le dijo Dios a Jonás, quiero que vayas a ese lugar y que les digas que va a ser destruida. Nínive dentro de 3 días va a ser destruida. Iba a destruir Dios. ¿Y qué pasó con esa nación, amados hermanos? Cuando hay un arrepentimiento, como dice en su palabra en Crónicas, si mi pueblo se humillara y buscara a mi rostro y se arrepintiera de sus malos caminos y se volviera, es increíble, hermanos. ¿Qué dice el Señor que hiciera? Entonces yo escucharé desde los cielos. ¿Y qué nos dice? Y sanaré vuestra... ¿Qué hizo Nínive, hermanos? ¿Qué hizo Nínive? ¿Qué hizo Nínive? Se puso en ayuno. Escucharon que el profeta entró a hablar, a predicar, a decir. Es la predicación más corta en la historia de la humanidad y la más efectiva que ha existido, hermanos. No ha habido una predicación más corta y más efectiva. ¿Qué dijo? Nínive va a ser se acabó.
Llegó eso a oídos del rey. ¿Y qué mandó el rey, hermanos? Que toda la nación, que toda la nación, hasta los animales, ayunen. Y todos ayunen y se arrepientan de sus pecados. Y dijo, él también hizo lo mismo. Y no dijo, y nos va a perdonar. ¿Y qué dice? Y ojalá Dios perdone. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con esa nación? ¿La destruyó? No, hermanos, porque hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Otro rey igual iba a morir. Y tuvo él arrepentimiento y le clamó al Señor que por favor no lo hiciera. Y le dio 15 años más de vida. Hace muchos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, o Primera Guerra Mundial, me traiciona la mente, Alemania iba a atacar a Inglaterra. Alemania, La Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, Alemania iba a atacar a Inglaterra. Era un ataque inminente y no podía defenderse Inglaterra. O sea, si le atacaba ese momento, hermanos, Alemania conquistaba el lugar donde estaba. ¿Sabe lo que hizo el primer ministro inglés? ¿Sabe lo que hizo? Ordenó a toda la nación que clamaran al Dios que está en los cielos. Hizo una cadena y pidió oración. Y clamaron al Señor para que tenga misericordia y Alemania no atacara. Están registrados, hermanos, de la historia, lo que les estoy contando. Y clamaron y oraron. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Alemania hubo una razón que no le pudo atacar a Inglaterra y empezó el fin de Alemania. No pudo, hermanos, porque hubo también y fueron y pidieron a Dios. Una nación que está haciendo sus tareas como tiene que ser, El Salvador, se está levantando. ¿Por qué, hermanos? Porque está poniendo a Dios en primer lugar. Y el presidente está diciendo a todas las personas que lo primero es Dios. Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo está esa nación? Ahora dígame en el otro caso, Estados Unidos, que antes le daba gloria a Dios, que la Biblia estaba en los colegios, en los institutos, estaba en la Constitución, estaba en la Constitución y sacaron todo eso. ¿Cómo está Estados Unidos en este momento? Porque toda nación, todo hombre, toda familia que saque a Dios del cuadro de su familia es caos. Es caos. El hombre no puede vivir sin Dios. No puede, es solamente caos y destrucción, hermanos. Sin Dios no somos nadie. Si alguna vez por algún asunto alguien se ha retirado de Dios, familias cristianas se han retirado de Dios, es un caos la familia, es un caos. Los hijos hacen lo que les da la gana, viven como quieren. Porque ese es cuando a Dios se le quita del cuadro, hermanos. Pero en cambio cuando hacemos la voluntad de Dios y vivimos y somos ejemplo para nuestros hijos, es maravilloso ver que nuestros hijos van con nosotros y están con nosotros. Y esto es lo que pasó con ellos, que le quitaron a Dios, le quitaron. Y miren todos los pecados que cometen, 36 clases de pecados que el hombre es capaz de hacerlo. Nos dice aquí, este es el pecado raíz, haberle quitado a Dios del cuadro, haberle puesto un lado y decir, yo soy independiente, yo me valgo por mí mismo, no te necesito, no te necesito, no te necesito. El mundo va a un cataclismo, hermanos. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Porque el hombre es malo por naturaleza. Vamos a un pasito, chiquitito. Estamos a un paso, hermanos. Toda injusticia es pecado. Y nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad. ¿Qué decimos? Que la impiedad, haberle quitado la honra a Dios. Haberle quitado el respeto a Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas las personas que hacen eso. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas dos expresiones o conceptos están emparentados entre sí. ¿Cuál es la mayor de todas las injusticias del hombre?
¿no? Se habla de los derechos humanos, y está muy bien hacerlo, pero como les decía el jueves, ¿por qué no se habla de los derechos divinos? ¿Por qué no se habla de los derechos de Dios, que le corresponden a Él por derecho inherente, porque es Dios, creador y dueño de absolutamente todo? ¿No? Toda injusticia es pecado, y todo pecado, injusticia. Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? No, aquí está hablando de piadosos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio? ¿No? Todas las personas que no se hayan arrepentido, que no tengan a Jesucristo en su corazón, un día van a estar en ese juicio que dice para ser castigados en el día del juicio. Por eso Dios llama a todo hombre, a toda mujer al arrepentimiento. Dios llama, hermanos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero lastimosamente vemos que no es culpa de Dios. El hombre es el que provoca todo eso. El hombre es el que saca a Dios, le quita del trono y se siente el hombre. Dice el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. No blasfeman el nombre. Y lastimosamente nosotros vivimos en una nación donde pasa eso, ¿no? Donde el nombre de Dios es muy blasfemado. Dicen palabras que yo creo que en ningún país de los que nosotros venimos de América hemos escuchado. Las palabras que aquí dicen que son terribles, hermanos. Como blasfemian en contra de Dios. Misericordia y está sobre nosotros. Y Dios que tenga misericordia, hermanos, y oremos por los hermanos de aquí de España, oremos por la gente española que necesitan también ellos encontrar a Dios. Porque Dios murió también por todos los españoles. Gracias a los españoles nosotros tenemos la traducción de la Biblia, de la Reina Valera. Gracias a ellos nosotros podemos tener las escrituras, hermanos. Y tenemos que orar porque Dios ama esta nación. Y quieren que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso estamos aquí nosotros como latinos, para traerles el mensaje de fe, de esperanza, ¿no? Y ahora que está con nosotros Manolo, que es de aquí, que es valenciano, ¿no, mi amado? Eres valenciano. El Señor les ama a ustedes también. Y murió por ustedes, Manolito. Murió por todos ustedes, por España. Nos dice, todo pecado es injusticia, injusticia es no dar a cada uno de lo que corresponde según sus derechos, ya sea a Dios o a nuestros semejantes. Todo pecado es injusticia. Y injusticia es no dar a cada uno lo que corresponde. Por ejemplo, yo tengo algo, ¿no? Que el Señor me da. Y tengo que repartir a los hermanos. Y a un hermano, porque tal vez me cae bien, le doy más que al otro hermano. Y eso es injusticia. Ya eso es injusticia. Porque nos dice, injusticia es no dar a cada uno lo que le corresponde según sus derechos, ya sea a Dios o a nuestros semejantes. Porque ya estamos mirando la cara. Porque si Dios mirara dando la cara, seguramente a ninguno de nosotros nos diera algo. A ninguno. Nada nos da. Porque no nos merecemos. ¿O quién se merece algo de lo que estamos aquí? ¿Quién se merece algo? Pero Dios no ve la cara. Dios ve el corazón, no como aquel profeta cuando fue a escoger el rey para Israel, cuando se fue a casa de David, de la casa de Isaí. Y cuando entró, ¿a quién vio? Al primer hijo, fuerte, robusto, enorme. ¿Y qué dijo el profeta? Aquí, ahí está el ungido, el escogido de Dios. Este es. Porque ¿qué vio él? La apariencia, lo fuerte, lo grande, ¿no? Después dijo, no, dice Dios que sí, no es. Uno que estaba ni siquiera ahí, estaba pastando o cuidando
las ovejas. Uno que no está aquí, pequeño, delgado, Tan pequeño, dice. de hermoso parecer, si nos dice rubio, de hermoso parecer, pero era pequeño. Porque Dios, ¿qué ve, hermanos? Corazón. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Cabe entonces hacernos esta pregunta: ¿cuáles son los derechos de Dios? Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño, nuestra máxima autoridad, nuestro Padre y es nuestro Señor. Como tal, entonces, ¿a Él qué le debemos? Si Él es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestra máxima autoridad, nuestro creador, ¿qué le debemos? ¿Dónde están los derechos de Dios que le corresponden? ¿Dónde están los derechos de Dios que le corresponde por ser creador, dueño, autoridad máxima, no de todo cuanto existe? A Él le debemos honra suprema. A Él le debemos honra suprema. Dice a Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 nos dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. No, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Está diciendo el Señor. Dices que honras a tu padre, dices que honras a tu jefe, ¿no? Que respetamos las leyes que sacan la sociedad, los estados aquí. Pero dice, si haces todo eso, dice, el Señor nos pregunta: ¿dónde está mi honra? Vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Decimos, te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, te decimos, pero después no me obedeces. Vives como quieres, haces lo que te da la gana. Menosprecias mi nombre, menosprecias mi palabra, menosprecias mis edictos, mis mandamientos, los menosprecias. Y luego dices que me honras, le está diciendo, no a los sacerdotes. Dices que me honras, pero menosprecias mi nombre. Menosprecias quién soy. Yo soy el que da la vida, pero también la quita. También la quita, amados hermanos. ¿Quién nos dice que la semana que viene no nos veamos a alguien de los que estamos aquí? ¿Quién es el dueño de su vida? ¿Quién es el dueño de su vida? Ninguno. La semana que viene una noticia: ha pasado esto, un hermano ha partido con el Señor. Mañana mismo. Amén. Ahora mismo. Ahora mismo. Hoy mismo. ¿Por qué esto es así la vida, hermanos? No nos pertenece a nadie. El único que tiene asegurado es mi hermano Angelito, que dice hasta los 120 años. El único que tiene asegurado. Pero solamente el seguro, pero el seguro puede Y mi tiempo. hermana también, 120 años, van a estar juntos hasta los 120 No, mi años. mujer va a estar a los 80, hermano. Solamente el seguro, el que está seguro. Es seguro. La honra que Dios quiere que menospreciamos, dice el nombre del Señor muchas veces, y así está el nombre de Dios. ¿Dónde están los derechos de Dios en la sociedad, hermanos? Díganme, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanos? También, ¿dónde está el temor reverencial hacia Dios? Ese temor reverencial hacia Dios. Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz: temed a Dios, iglesia, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, no por miedo, no está hablando de miedo. Este temor es de obediencia, de hacer su voluntad. Temedle a Dios, porque la hora de su juicio, dice, ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos un pueblo diferente, queridos. Nosotros somos un pueblo que el Señor compró a precio de sangre. Somos un pueblo que Él nos
ha escogido y nos ha separado de los demás pueblos para que le sirvamos, para que le glorificamos, pero para que seamos santos, para que seamos santos. Ya no podemos vivir como querramos, ya no podemos vivir como nos dé la gana. Tenemos que vivir como Él nos dice que vivamos. Amén. Y si no le gusta, lo siento mucho. No soy yo el que dice, sino la palabra de Dios. No soy yo, hermanos. No digan es que el hermano Javi me dijo esto. No, dice la palabra del Señor, lo dice. Nos dice, hermanos, como nos dice temor reverencial. Temámosle a Dios, hermano, en todo. Si vamos tal vez a dar un paso que equívoco, antes de hacerlo pensemos que Dios que está en los cielos nos mira, nos ve. Él es y obedecer a Dios en todo. Y si nos equivocamos, puede enseguida nosotros pedir perdón, arrepentirnos, queridos, porque vamos a cometer errores. De los que estamos aquí, todos vamos a cometer errores. Pero el saber reconocer, el saber que el Todopoderoso nos mira, 7 ojos están puestos hacia nosotros. No nos escapamos. Y escudriña lo profundo de nuestro corazón. Aquí podemos estar nosotros, todos nos están escuchando, sentados, y a lo mejor con nuestro corazón estamos maquinando otras cosas. Y yo no sé, pero Dios sí. Pero Dios sí sabe, hermanos. Dios sí sabe. ¿Dónde está, por ejemplo, el respeto hacia Dios? Lamentaciones 4:16 nos dice, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia del Señor, ni tuvieron compasión de los viejos. No, hicieron maltrato a las personas mayores. Lamentaciones. Está entre Génesis y Apocalipsis. Primero y el último. Les he pillado. Lamentaciones, sí. Bien puesto porque algunos no encuentran y se están lamentando a la misma. Lamentaciones 4:16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia del Señor. No, el Señor les dijo, hagan esto, y ellos no hicieron eso. Dice, ni tuvieron compasión de los viejos, de las personas mayores. ¿No? El Señor decía, tienen que hacer esto, y no, nos da igual, no hacemos esto. Hacemos otras cosas. El respeto hacia Dios, hermanos, nosotros hacer lo que nos dice, hagamos esto, tener compasión con las personas mayores, tener compasión con las viudas, nos dice, con los huérfanos, que es lo que necesitan, tener compasión con las personas con los sin techo, con los que no tienen. No, nos dice tener compasión, nosotros obedecer y todo eso. Nos dice el respeto hacia Dios, nos dice que tenemos que hacer. ¿Me visteis con hambre? Y se comió todo el pan y no me dio. Y no me disteis de comer. Tuvisteis para darle a un hermano una ofrenda que estaba necesitado. Tenías tu dinero. Y en lugar de darle, porque necesita el hermano, tú le oraste y le dijiste, hermano, ve y que el Señor te bendiga. Increíble, ¿no? Teniendo no sabemos dar, dice, no, eso no cuenta. No somos dadivosos. No somos dadivosos. Ayer les decía efectivamente allá en Murcia que Dios lo que más detesta es la avaricia, hermanos. Es la avaricia. El corazón del cristiano que tiene avaricia no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios pródigo. Hablando como el hijo pródigo, ¿no? Porque pródigo no es que salía y pues pródigo significa derrochador, pero para el Señor, hablando de pródigo, significa que es generoso, es de mano abierta. Él da todo. Sino que dice Jesucristo cuando venimos a Él, que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Todo. El Señor es de mano abierta. Pidió y exigió a Israel que separaran 3 diezmos. Ellos separaban el 30%, separaban ellos. El 30%. ¿No? Nosotros decimos de ofrendar, de dar al Señor, y a veces se pide a los hermanos, tenemos que hacer esto, y hablar de dinero, hermanos, a veces en las congregaciones de hermanos de buscarse enemigos.
es buscarse enemigos, hermanos. Yo soy de las personas que poco me gusta hablar de dinero, pero es necesario de ser generosos. De ser generosos. No por mi bien, sino por su bien, hermanos. Porque Dios no puede ni ver a los avariciosos. Y ustedes saben que ese dinero nadie se queda aquí en la congregación, nadie se lleva, ni nadie hacemos ese dinero de bolsillo. Es para un bien común. Eso también se debe entender, ¿no? Eso debe entender que si algo de dinero hay, es para bien común de la iglesia, de los hermanos, necesidades. Pero sí tenemos que ser generosos. Si el Señor le da un trabajo, le ha bendecido el Señor con un trabajo, y después de haber cobrado y tener el dinero, sea generoso y venga y dele al Señor lo que Él ha bendecido. Dele al Señor. Dele al Señor. Y si otra persona no da, usted no se preocupe, usted dé. Usted dé. Porque eso es lo que Dios quiere, que sea generoso. Les dijo a los de Corintios, les dijo así: ustedes separen cada primer día de la semana, separen, dice, algo de lo que el Señor les ha prosperado para dar a los santos. No estaba diciendo Pablo que le den a él, sino para los santos, porque en aquel tiempo Israel, el pueblo de ahí en Jerusalén, estaba pasando por una hambruna tremenda. Entonces ese dinero, dijo Pablo, incluso yo no voy a llevar ese dinero, sino mandaré una delegación para que esa delegación lleve ese dinero para allá. Pero les dijo a las iglesias, separen, dijo, lo mismo le dije a Galacia, a la iglesia que está en Galacia, les dije a todas las iglesias que separaran. Y lo tremendo, hermanos, cuando Pablo escribe Filipenses, ustedes saben que estaba en la cárcel. Y hay un versículo donde Pablo dice que él, cuando estuvo en la cárcel, no le faltaba de nada. Los hermanos le enviaban donativos, le enviaban cosas. Dice que él estaba ahí en la cárcel, pero tenía todo. Imagínense, amados hermanos, lo dice, porque por eso tiene que ser, hermanos, lo que tenemos, un dinero para tener un respaldo como iglesia, como hermanos. Y si usted no es generoso, un cristiano, si no es generoso, tiene un grave problema. Un grave problema, amados hermanos. Sea de mano abierta. Sea de mano abierta, sabiendo que aquí su dinero no se lleva a nadie. No se lleva a nadie, hermanos. Ni el oro ni nada. Y nada es nuestro, como dice la palabra, ¿no? El mejor traje se lleva. No. Si nos morimos, si nos visten, nos vamos vestidos. Y si no, desnudos. A mí me manda con las Nike. En la pandemia, ¿qué pasó? En la pandemia, ¿qué pasó, hermano? La gente que murieron. Ni siquiera pudieron hacerles velarle, estar con ella. De todos los que incineraron, a ver si es su familiar el que le tiene en su casa. Porque ni siquiera sabe, hermano, de toda la gente que metían ahí, venga y venga y venga y venga y venga y después. Ni siquiera eso, hermanos. ¿Por qué? Porque desnudos venimos. Desnudos. Mejor nos dice que hagamos don de tesoros. En el cielo. En el cielo, donde Ni el oriente ni la polilla no entra. Donde no esté el ladrón. Donde la polilla no entra. Donde no se corrompe, donde no se oxida los metales. Ahí, hermanos, ese respeto hacia las personas, hacia Dios, como nos dice, vamos a quedar ahí, si el Señor lo permite, para la semana que viene. Todavía tenemos obediencia total, tenemos sumisión absoluta, gratitud, amor incondicional, alabanza, adoración exclusiva a Dios. Esa es la honra de Dios, esos son los derechos que tiene Dios y que nosotros como iglesia tenemos que darle, amados hermanos. Amén, amén, amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Demos gracias al Señor. Ya están ligeros, se acabó el postre. No. Casi una hora, ¿eh? ¿Cómo vuela? Qué gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, nos hablas y nos dices cómo quieres que nosotros actuemos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, a hacer tu voluntad, a vivir como nos dice. Señor, es verdad que a veces no cumplimos, no hacemos tu voluntad. Señor, ayúdanos siempre a reconocer y arrepentirnos cuanto antes, lo más pronto posible, y postrarnos delante de ti y pedirte perdón, Señor. Arrepentirnos de todo corazón,
de las cosas malas que hacemos, de las cosas que no te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en espíritu y en verdad. Mi Dios, mis hermanos que tú has puesto aquí en Archena, mis hermanos en Cristo, esta verdadera familia que tenemos, Señor, te pido que tú seas cuidando, que tú seas dándoles la sabiduría, Señor, para ser mayordomos de lo que tú les has dado, Señor. Que les pongas en su corazón el temor, ese reverencial hacia ti, Señor, la honra hacia ti, mi Dios. Y que se quiten del centro y que te den a ti el lugar donde te corresponde, que tú eres del centro, que tú estás sentado en tu trono, Señor, y que nosotros giremos alrededor tuyo, Señor, porque aquí nosotros hemos entendido que aquí se hace tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Tú eres del alfarero y nosotros somos del barro, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre sea así. Y ayúdanos, Señor, a vivir con temor y temblor, Señor. Gracias por mis hermanos, por el congregarnos, por el estar juntos y poder, Señor, compartir tu palabra y alabarte también. A los que nos has puesto aquí, te pido que los cuides, amado Dios, te lo pido. A los hermanos que no han venido, que no han podido venir por diferentes situaciones, Señor, cuida de ellos, de sus familias, al igual que de mis hermanos, Señor. Te pedimos y gracias por la disposición de cada uno de ellas. Gracias porque tú estás aquí, tu presencia está en este lugar. Gracias porque nos has hablado en esta mañana, Señor, y ayúdanos a atesorar en nuestro corazón, amado Dios, para poder saber lo que tú quieres y nosotros ser prestos a escucharte y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén.